Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana informativa. En momentos vamos a estar aquí en el estudio, en vivo, en directo, con el presidente del Partido Republicano. Hay muchísimo que conversar. Por supuesto, estamos al mismo tiempo por las pantallas de CNN Chile y también nos escuchan, nos ven a través de las pantallas de CNN Chile y también nos escuchas a través de CNN Chile Radio. Así es que esta es una transmisión simultánea y por supuesto también todas nuestras entrevistas y muchísima información en nuestra página web, nuestro estupendo sitio web y a través de las redes sociales, por supuesto también. Vamos de inmediato entonces en este día ultra noticioso con esos titulares. Desde Alemania y en el inicio de su gira por Europa, el presidente Gabriel Boric afirmó que la expropiación de Colonia Dignidad se va a hacer con las víctimas como protagonistas. El canciller Olaf Scholz resaltó el impulso de esa medida y se comprometió a apoyar el Plan Nacional de Búsqueda. Además, contribuirá con la construcción del Centro de Documentación y Memoria Histórica. La vicepresidenta de la República, Carolina Toá, destacó la participación de 6,1% que tuvo las primarias de este domingo. Comillas, hubo más participación que nunca, dijo la autoridad del Ejecutivo. En la oposición, el partido más votado fue Renovación Nacional y en el oficialismo, el Partido Socialista. En temas internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la propuesta estadounidense de un alto al fuego permanente en Gaza. El organismo dio luz verde a la resolución con 14 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia. Y en el deporte, Ricardo Gareca convocó de emergencia a Benjamín Kusevich para el amistoso de este martes de mañana frente a Paraguay. El técnico de La Roja además no cerró las puertas a un eventual llamado a Arturo Vidal y Gary Medel, quienes hasta ahora están fuera de la Copa América. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y esta jornada se vivió una tensa sesión en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, donde se abordó la relación del gobierno con Venezuela. Francisca Cárdenas tiene todos los detalles. ¿Por qué tanta tensión, Francisca? Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Harta atención con respecto a lo que es la postura del gobierno ante lo que han sido los dichos del fiscal venezolano, de este fiscal que, emite declaraciones a través de la oficina del Ministerio Público venezolano, pero que se diferencia del fiscal nacional de nuestro país, que él es un político. Estamos hablando de Tarek William Saab, quien además es militante del partido de Nicolás Maduro. Por lo tanto, esa es al menos la diferencia entre, por ejemplo, lo que es el representante del Ministerio Público de nuestro país, el fiscal Ángel Valencia, y lo que respecta a esta figura de Venezuela que ha generado distintas reacciones. Se dice por parte de esas autoridades venezolanas que se solicitó un informe migratorio, de los antecedentes migratorios del exteniente Ronald Ojeda, algo que el gobierno ha negado durante esta jornada. No ha llegado ninguna petición de este informe, de estos antecedentes, pero sí se ha respondido por parte de Venezuela de esta nota de protesta por parte del gobierno chileno ante lo que han sido estas declaraciones de este fiscal venezolano y lo que ha sido en torno de lo que fue este crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Hoy fue una tensa comisión, como tú lo decías, Mónica, de la, Comisión de Seguridad, porque asistió el subsecretario del Interior, ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, junto a los parlamentarios, expuso también de antecedentes penales de quienes están involucrados en el crimen del exteniente venezolano y también apuntó al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que ahí no se pedían los antecedentes necesarios para poder enfrentar finalmente lo que era, el intercambio de información en torno a lo que ha sido también este crimen de Ronald Ojeda. Y ante también lo que fueron los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en CNN Radio, con respecto a una ingenuidad que tendría el gobierno chileno y la postura además del gobierno ante lo que ha sido esta problemática con Venezuela y este crimen y secuestro del exteniente. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que fue esta comisión y también lo que dijo el subsecretario. Entonces vuelvo a una consulta muy práctica, presente pero muy práctica, porque hay muchas personas que están en las cárceles hoy día por delitos graves. Y lo que usted me está pidiendo es tomar una decisión a través suyo, diputado Leal, que deje a esas personas que
son criminales dentro del país y yo los quiero sacar fuera. Eso es lo que usted me está pidiendo. Eso es lo que usted me está pidiendo. Pero que me está preguntando lo que yo no dije. Eso es lo que el diputado Leal Diputado Leal, lo llamo diputado Leal. Yo le doy el uso de la palabra cuando el corresponda. diputado Leal está pidiendo que se tome una decisión que deja criminales sueltos en Chile. Y nosotros no estamos de acuerdo en eso que está pidiendo el diputado Leal. Yo jamás dije lo que usted afirmó. Me sentí agraviado porque yo no dije ni jamás. Al revés, lo que yo quiero es que los delincuentes estén presos y los que estén con decretos de expulsión se vayan expulsados. Siempre he dicho también, y lo repito acá, que Bolivia es un actor relevante. ¿Qué pasa con Bolivia? Si Bolivia entran todos por Bolivia, pero después no los dejan reconducir. Bueno, Chile también tiene herramientas. Si uno pregunta, ¿y por qué no hace uso de las herramientas? Todos los días pasan los camiones con las mercaderías a los puertos chilenos de Bolivia, libremente. Pero Bolivia no deja que reconduzcamos extranjeros ilegales. ¿Y por qué no hacemos uso de ciertas herramientas que tenemos? Claro, la comisión también, digamos que discutió todo lo que es revisar la crisis migratoria, el cuidado de la frontera también, pero obviamente estuvo marcada por estas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, ministro subrogante del Interior, pero también de los parlamentarios, algunos de la UDI, como el diputado Henry Leal, que replicaba los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de no cortar relaciones diplomáticas, que eso no se suele hacer en la diplomacia, decía la alcaldesa, pero sí cuestionarse y llamar a consulta y además una eventual opción, una postura más dura y crítica de nuestro país sería, según ella y según algunos parlamentarios también de la oposición, retirar al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gasmuri, en torno a lo que ha sido estos dichos del fiscal, del máximo representante del Ministerio Público venezolano, en torno a lo que podría ser incluso la intervención de agentes chilenos, dice él, en el crimen de Ronald Ojeda. Escuchemos entonces también cuáles fueron las otras impresiones y también la respuesta del subsecretario ante los dichos de la alcaldesa Evelyn Matei, que dice que hay ingenuidad del gobierno ante este tema. Después de 2 años y un poquitito más de subsecretario sería bastante difícil que fuera ingenuo. Entonces, desde esa perspectiva, sí quiero aclarar un punto, que lo reiteré con mucho énfasis en la comisión. Hay que medir las consecuencias de lo que uno pide, para saber quién verdaderamente es ingenuo. Hay algunos que solicitan, incluso exigen romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Hay que decirle cuáles son las consecuencias. Las consecuencias de romper relaciones diplomáticas con Venezuela es que ciudadanos venezolanos que hoy día están en la cárcel, en Chile, que han cometido delitos graves, como eventualmente un secuestro, un homicidio, una violación, cuando terminaran su condena no los podríamos sacar de Chile. Tendríamos que dejarlos libres en territorio nacional. Yo pregunto, ¿qué chileno quiere que eso ocurra? Claro, ahí el subsecretario también responde mencionando distintos datos, entregó datos de 2 sospechosos de haber participado en este crimen del exteniente Ronald Ojeda. Por ejemplo, dice que Walter Rodríguez Pérez ingresa a nuestro país en marzo de 2019 y que en septiembre del mismo año, bien digo, se le entrega una visa por 1 año. En ese tiempo se entregaba visa sin tener los antecedentes penales de los ciudadanos venezolanos, dice el subsecretario, y también con respecto a Michael Venegas, segunda persona prófuga de la justicia, según los antecedentes de la Fiscalía, dice el subsecretario, participó en el secuestro del exteniente Ojeda, solicitó autorización de trabajo en julio del año 2018 y ahí dice, ¿dónde parte la ingenuidad? Dice ahí el subsecretario Manuel Monsalve. Escuchemos parte entonces de otras impresiones de parlamentarios durante esta jornada y también de la canciller subrogante Gloria de la Fuente. De los 28 meses de gobierno, 563 administrativas y 1.850 judiciales. Han ingresado más de 100.000 migrantes de manera ilegal, que eso contrasta con los 86.000. No estoy diciendo que el otro sea son las 2 cifras malas. Durante el gobierno del expresidente Piñera ingresaron 86.000, principalmente en el último año de gobierno, que fueron 56.000. Durante los 2 años del gobierno del presidente Boric han ingresado 53.000, 44.000 el segundo año, y este año ya hemos sobrepasado los 100.000 en relación a las cifras de los años anteriores, y por eso es aún más cuestionable un convenio que se suscribe a pesar de que se pueden sacar igualmente aviones. Yo les recuerdo que habían 6 aviones de Sky comerciales suscritos en el gobierno anterior y que quedaron pendientes para ser ejecutados durante este gobierno. Y el ex gobierno del expresidente Piñera se sacaron más de 10 aviones a Venezuela, no teniendo embajador en Venezuela.
ustedes fueron los causantes de la visa de turista, también fueron perdón, ustedes, lo que en ese momento eran gobierno, imagino que usted estaba también con la ciudad de Bachelet y estaban siempre, por eso, bueno, los felicito por la visa turista entonces, pues, los felicito. Ustedes fueron también al Tribunal Constitucional por la ley de migraciones. Yo creo que siguen fracasando al tener un embajador, siguen fracasando al querer hacer convenios con este narcogobierno apoyado por el Partido Comunista. Nosotros recibimos esa respuesta, entendemos que más allá de lo que corresponde por el canal diplomático, los dichos del fiscal nacional venezolano el fin de semana pasado reafirman lo mismo que nosotros hemos dicho, que son realmente lamentables esos dichos. Entendemos que no, lo que se señala no tiene nada que ver respecto al procedimiento de la investigación que lleva muy seriamente y muy responsablemente la institucionalidad nuestra. Nada es descartable por ahora, pero lo más importante acá es que nuestra Fiscalía logre tener los antecedentes que requiere precisamente para poder dar con los antecedentes, y en eso nuestra Cancillería ha estado plenamente disponible siempre. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio Público para ocupar los canales institucionales. Claro, se recibió finalmente respuesta por parte de Venezuela en torno a lo que ha sido esta nota de protesta por parte del gobierno chileno, pero no se ha recibido así por parte del gobierno chileno esta petición de información de la que habla este fiscal venezolano de lo que es el historial migratorio del exteniente Ronald Ojeda. Así que nos vamos a quedar atentos si llega a hacerse esa, digamos, petición formal, oficial por parte de Venezuela, y también en cómo se va a seguir abordando finalmente la política no solo migratoria, sino que también a nivel diplomático en esta comisión de seguridad, donde por supuesto que va a seguir exponiendo también las autoridades, tanto la ministra del Interior como también el subsecretario y el canciller Alberto Van Claveren. Mónica. Muchísimas gracias. Tú nos cuentas y nos actualizas cuando ello así ocurra. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el gobierno calificó como un insulto los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien en conversación con CNN Chile Radio aseguró que el Estado no está entregando la protección necesaria en materia de seguridad. La vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, acusó que con estas palabras la jefa comunal desconoce cómo se está avanzando en la política nacional antidelincuencia. Los detalles en el informe de Colomba Eijols. En contextos electorales las declaraciones dan para todo. Con un suspiro, la ministra vocera de Gobierno comenzó a responder por la situación de seguridad en el país, que fue nuevamente puesta en cuestión por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en entrevista con CNN Chile Radio, quien al ser consultada por una eventual legislación sobre el porte de armas, mencionó que llegar a ese punto significaría el fracaso completo del Estado en materia de protección a la ciudadanía. En los países más avanzados le dan el monopolio de la fuerza a fuerzas que dependen del Estado. Para eso hay Fuerzas Armadas, para eso hay policía, para eso hay PDI, etc. Ahora, obviamente que el Estado también tiene la obligación de dar esa protección. Y de alguna manera los chilenos estamos sintiendo que no la está dando suficiente. Declaraciones que en cuestión de horas el Ejecutivo descartó, poniendo énfasis en los esfuerzos que se han hecho en coordinación con las policías y el Congreso, el cual en los últimos 2 años ha aprobado el mayor número de leyes en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. Tenemos obviamente una prioridad pública, una prioridad nacional en materia de seguridad, porque sabemos que falta por avanzar. Pero decir que el Estado no está presente es un insulto a nuestras policías, a la PDI, a Carabineros de Chile. Es decir, es desconocer cómo está avanzando la política de Estado en materia de seguridad en el territorio nacional. Podemos tener la mayor cantidad de leyes del mundo, pero si no hay una aplicación, no hay una utilización de las herramientas por parte del gobierno más firme, más contundente, por ejemplo, en protección de la frontera, en resguardo de la frontera, la verdad es que se llega tarde y muchas veces las medidas son insuficientes. Yo creo que las palabras de Evelyn Matei reflejan el sentir de gran parte del país. Sensación que pese a la reducción de un 6% en la tendencia al alza de los homicidios, la ciudadanía aún logra percibir. Tienen todas las intenciones, pero quedan ahí, en intenciones. No han hecho cosas precisas para que pueda salir de esto. Yo siento que hay harta inseguridad, teniendo en cuenta de que igual la presencia policial
en ciertas comunas no se ve mucho. Cuando tengo que salir de mi trabajo, igual me da miedo, no sé, tener que esperar la micro en el paradero, porque por lo menos donde yo la tomo no hay presencia ni de policía o guardia o algo por el estilo. Presencia que el Estado busca entregar a través de medidas que fueron anunciadas por el presidente en su cuenta pública, como adelantar la implementación de la ley de llamado al servicio aprobada el año pasado, que permite la contratación de 115 carabineros para que estén disponibles este 2024. Además, en el Congreso buscan impulsar una nueva lista de 32 iniciativas en materia de seguridad pública, 7 de ellas pertenecientes al Fast Track legislativo del año pasado. La estrategia de seguridad se tiene que implementar independiente de los tiempos legislativos. Usted sabe que acá hay parlamentarios que no les gusta un anuncio del presidente y trancan la pelota en todos los otros temas de los cuales sí debiesen estar contribuyendo. El gobierno no ha hecho la pega en seguridad. Como siempre, ellos salen a decir que en realidad lo han hecho espectacular y que todo es culpa, no sé si de una fuerza mágica o qué será. Pero es bien absurda la situación en la que estamos hoy día, que es una inseguridad violenta, un aumento en la violencia de los delitos. Yo creo que también hay que saber reconocer cuando se avanza y este gobierno ha enfrentado un desafío bien complejo. Heredó una crisis de seguridad pública que ha sido enfrentada con un aumento sostenido de recursos públicos para las policías, para el combate del crimen organizado, y también el Congreso se ha expresado en una agenda legislativa que ha ido avanzando. Avances que, según el ministro Álvaro Elizalde, no ven sus efectos instantáneamente, mucho menos cuando al momento de legislar no se encuentra acuerdo, algo que ha impedido, por ejemplo, el despacho de la ley que detalla el despliegue militar en resguardo de infraestructura crítica. Solo un 6,1% del padrón habilitado para votar lo hizo en estas primarias municipales y de gobernadores, una cifra baja, pero que está sobre lo registrado en 2020. Eso sí, según los expertos, esta participación no permite hacer proyecciones para los comicios de octubre. Por eso, la carrera para los partidos e independientes continúa abierta, y de ello trata el informe de Macarena Román. Las primarias dejaron más de una consecuencia. Y el pacto Contigo Chile Mejor, que reúne al oficialismo y la DC, bien lo sabe. Repercusiones buenas para algunos y no tanto para otros. Cuando uno está dispuesto a competir, está dispuesto a ganar y perder. Nosotros seguimos creyendo que nuestros candidatos, y les agradecemos profundamente. Democracia Cristiana, que si bien se quedó con los candidatos únicos en Penco, Pitrufquén y La Granja, perdió zonas importantes como Peñalolén. El Frente Amplio se impuso en esa comuna. Lo que a nosotros nos importa es que el pacto Contigo Chile Mejor se fortalece con más democracia y con ir avanzando con la unidad que lo hemos hecho. Cuentas que se convierten en no tan alegres si se compara la votación de Contigo Chile Mejor con la de Chile Vamos. En las comunas donde ambos pactos compitieron, la oposición casi dobló en concurrencia al oficialismo más de la DC. Eso tiene que ver con figuras más conocidas en términos generales que participaron de las primarias del sector de oposición versus figuras que son un poco más desconocidas a nivel general. Pero si hay algo claro es que ahora se abre la segunda etapa, que se extenderá hasta el 27 de julio, que es el tiempo límite para inscribir a los candidatos únicos. De aquí hasta esa fecha, los pactos deberán decidir qué se hará en las comunas y gobernaciones donde no hubo primarias. El miércoles tenemos reunión de comisión política, vamos a mirar los números, compararlo con la elección anterior. Nos vamos a dar un tiempo, no hay apuro. No vamos a estar en la lógica del turismo electoral que hemos visto en otros sectores, particularmente de la derecha. Turismo electoral es la frase que se ha utilizado para denostar algunas candidaturas. Críticas que al menos no influyeron en la carrera de la exministra Carla Rubilar. Sacó la mayoría nacional en estos comicios, pese a que ni siquiera pudo votar en la comuna que busca encabezar. Yo, por tanto, hoy estoy inscrita en Puente Alto, votaré en octubre en Puente Alto y viviré en Puente Alto. Y cuando se cambie, quedará más cerca de quien se convirtió en la carta única de Chile Vamos para la Florida. Hablamos del independiente con cupo UDI Daniel Reyes, el catalogado del fin del alcalde Rodolfo Carter. Estamos surgiendo en un país donde los desconocidos pueden llegar tan alto como sea su esfuerzo y el cariño de la gente. O sea, solamente pueden ser gente famosa, gente con dinero. ¿Ese es el sueño de la secretaria general de la UDI? Yo creo que no. Bueno, los resultados no han sido buenos. Y bueno, la secretaria general tiene que hacerse cargo que ha perdido muchas comunas, especialmente en la quinta región donde ya tiene intereses senatoriales, le ha ido pésimo.
hay que hacerse cargo cuando se hacen mal las cosas. El alcalde de La Florida celebró, pero también criticó directamente a la secretaria general del gremialismo y llamó a analizar los resultados que para él no fueron buenos. Es que Renovación Nacional se quedó con el 20,38% de los votos frente al 15,82% de la UDI. Para realizar primarias se necesita nuestra firma. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con esa primaria, impulsamos las primarias, llevamos más de un candidato en la comuna de La Florida. Conversaciones que todo indica faltan en la UDI, al igual que las definiciones en torno a las gobernaciones de la región metropolitana o Valparaíso, donde buscan llevar adelante la candidatura de la exdiputada Hoffman, eso mientras RN apuesta por Luis Pardo. Hemos visto, y yo creo que Renovación Nacional también la ha visto, hay encuestas que muestran a María José Hoffman como la candidata más competitiva en esa región. No queremos hacer la negociación por la prensa. Hay muchos antecedentes que nosotros ponemos sobre la mesa para poder definir a los candidatos. Obviamente la quinta región, Renovación Nacional, tiene una fuerza muy importante. Si hay algo claro es que estas primarias tuvieron una participación de solo 6,1%, por sobre las elecciones de este tipo de 2020, pero que están lejos de ayudar a proyectar lo que podría pasar en octubre. Hay que esperar el momento de las candidaturas, es decir, julio, y después obviamente mirar caso a caso. Y justamente un análisis caso a caso tendrán que hacer los pactos y partidos que busquen competir en las elecciones del 27 de octubre, donde la ciudadanía tendrá que optar por alcaldes, gobernadores y concejales. Lo habíamos anunciado, está con nosotros el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo leyó los resultados de las primarias? Bueno, nosotros no participamos en las primarias. Las primarias son una herramienta para resolver problemas que hay al interior de una coalición o de un partido político. Nosotros tenemos bastante bien afinada la manera en que elegimos a nuestros candidatos. Miramos desde fuera. Bien pobre la participación. La verdad es que hay un tirón de orejas a quien corresponda, particularmente los partidos políticos, porque al final del día invitan a todo Chile a participar de elecciones, que financiamos todos los chilenos por lo demás, y participan muy pocos, porque no tuvieron, digamos, las herramientas internas para ponerse de acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, bienvenidos, es que es el mecanismo en el fondo que eligieron, pero lamentar la baja participación que tuvieron los chilenos el día domingo. Ahora, ¿están cerca de un acuerdo con Chile Vamos? Un acuerdo que no sé cómo llamarlo, de coordinación, acuerdo electoral, ¿qué? Nosotros tenemos 4 elecciones en octubre y en una de ellas, efectivamente, es muy importante coordinarse para que por la dispersión de votos no vaya a ser que gane alguien de izquierda, siendo que la mayoría de los vecinos de esa comuna querían a alguien de oposición a este gobierno. Me refiero a los alcaldes, exactamente. En las otras elecciones está totalmente resuelto. La elección de gobernadores hay segunda vuelta, entonces se puede competir perfectamente en la primera. ¿De verdad van a competir en todas las regiones ustedes? ¿No se van a omitir en ninguna? No sé si en todas, pero hasta el momento tenemos 14 buenos candidatos, que estamos muy contentos con ellos, desplegados, recogiendo ideas de los vecinos de las respectivas comunas. Creemos que es la manera precisamente, y en eso nos ha costado cambiarles la mentalidad que viene, digamos, de muchos años, de décadas, de ponerse de acuerdo en ya tú eres el elegido, tú eres el candidato. Acuérdate que hace algún tiempo los partidos grandes de derecha se ponían de acuerdo para ver quién era candidato a senador, y uno solo era candidato, ni siquiera competían entre ellos. Entonces, esa mentalidad nos ha costado cambiarlo. ¿No es de alguna manera arriesgarse a entregarle gobernaciones a el oficialismo? Todo lo contrario, si cuando tú tienes competencia real, cuando tienes personas que están efectivamente disputando en el plano de las ideas, digamos, llegar al corazón de las personas, convencerlas de que él es la mejor alternativa para, en este caso, ser gobernador de la región, eso al final atrae a más personas a tus opciones como oposición. Y después te pones de acuerdo para que, por cierto, el perdedor apoye en segunda vuelta. A menos que los otros ganen en primera. Pero eso va a pasar inevitablemente, ¿sí? Independiente que en tu sector tengas 1 o 2 candidatos. Piensa en las primeras elecciones de gobernadores. Prácticamente había candidato único en todas las regiones de Chile y ganó la izquierda en prácticamente todas las regiones de Chile. Ahora, entonces
al final como que no se entiende mucho la gente que dice, hoy no compitan porque eso Ya, podría o sea, hacerle daño a las opciones la de opción los candidatos de primaria derecha. de republicanos es competir, es disputar todas las gobernaciones. Sin ninguna duda. Ok. Y si hubiera segunda vuelta en alcaldes, también llevaríamos candidatos en todos lados. Pero no las hay. Por lo tanto, quiero preguntarle, ¿hay algunas comunas que para ustedes sean emblemáticas? Pienso, por ejemplo, Recoleta. ¿Es una comuna para ustedes importante de no transar? Lo emblemático o no está dado por quién está gobernando hoy día y el daño que ha hecho con su mala administración. Entonces, sí, y por es eso emblemática. Recoleta efectivamente es algo muy importante. Nosotros creemos que tenemos, digamos, la mejor alternativa, que es Ruth Hurtado, para enfrentar frontalmente lo que se va a encontrar adentro de ese municipio con tantos años de Daniel Jadue y con otro Jadue aspirando, digamos, a gobernar. La verdad es que no nos queda otra que plantarnos con fuerza para poder darle, digamos, una opción republicana a los vecinos cerca Chile Vamos Recoleta. de apoyar a Ruth Hurtado o no? Sí, yo creo que sí. Me da la impresión de que han ido con el paso de los días reconociendo el gesto que nosotros hicimos hace algunas semanas de decirles, miren, acá va a ser difícil ponerse de acuerdo todos los partidos, porque Chile Vamos ya son 3 partidos, existe la aspiración de coordinarse también con los partidos de centro, estamos nosotros por el otro lado, coordinar todo eso es complejo. Nosotros dijimos, vamos a, entre comillas, renunciar a nuestra aspiración de competir en todos lados, como genuinamente teníamos, y nos concentramos en 60 comunas, que equivale al 15, 17% de las comunidades. Y ahora lo están reconociendo. Y más que reconocer, lo están de alguna manera celebrando y espero que se transforme en una reciprocidad que es muy importante en política también. Entonces, lo que he reporteado de que están cerca de darle el apoyo Chile Vamos o más cerca por lo menos a Ruth Hurtado, es así. Muy buen reporteo, efectivamente. así. Esperamos que sea así. Ya, ¿se podría concretar cuándo más o menos? No sé. Mientras tanto, semana? nosotros seguimos trabajando. Seguimos con el ánimo de desplegarnos por Chile y esperamos que ocurra pronto. A su juicio, ¿qué es lo que ha trabado? Porque cada uno va a decir su versión, entonces le pregunto la suya. ¿Qué es lo que ha trabado el acuerdo municipal con Chile Vamos? Hay algo que es de fondo, que yo espero se resuelva, este sea el último año, que nos acompañe la lógica que tienen algunos, media antigua, En Chile Vamos. En Chile Vamos, ¿Ya? exacto. De asumirnos a nosotros, a esta como nueva fuerza política de derecha, o más bien no asumir que existe una nueva fuerza política en la derecha. Y que la verdad se ha ganado su espacio en poco tiempo. Efectivamente ha sido bastante disruptiva la aparición del Partido Republicano, pero es una realidad. O sea, Pero de alguna manera me está diciendo usted, para no malentenderlo, que Chile Vamos lo subestima en su fuerza electoral. No, yo creo que todavía hay personas que piensan que la coordinación tiene que darse en 2 grandes partidos políticos. Por eso, pero ustedes los miran como una que fuerza más bien política menor. representan lo que es la política tradicional. Pero eso quiero entender. ¿Eso quiere decir que a ustedes los miran como una fuerza política de menor calibre en comparación con la UDI y RN? Yo lo plantearía como que están estrujando hasta el último segundo la posibilidad de que nosotros nos veamos como una fuerza todavía nueva y no asentada como efectivamente se refleja en todas las encuestas, en las últimas elecciones en donde hemos participado. Ese es un sí diplomático. Tenemos que cuidar la coordinación. Entonces, por eso, pero en el fondo no los ven todavía como un par en fuerza, en potencia electoral. Pasa algo curioso, porque a algunos de ellos efectivamente les da un temor enorme competir con nosotros. Y mira lo que está pasando en las gobernaciones. Todos saben que hay segunda vuelta y efectivamente dicen, no, es que tenemos que coordinarnos. Y, claro, yo me pongo en sus zapatos y evidentemente debe ser complejo competir contra el Partido Republicano, pero hay otros que en el fondo todavía están como en una suerte de tratar de ponerse ellos de acuerdo y ver, tal como lo dijeron en algún minuto, y veamos qué comuna les entregamos, como que tuvieran propiedad. Me equivoco si es que lo que me está diciendo en el fondo es que algunos en Chile Vamos les temen y otros un poco los subestiman. Y ese es el tironeo que tienen todos los días, algo así. Algo así. Están entre esa es la el temor tensión y la que tienen. subestimación. Y agrégale otro eje, más, que es quienes en el fondo se quieren parecer lo más parecido en la nitidez con que hemos defendido las ideas de derecha nosotros. Entonces tensionan hacia ser lo más genuinos desde el plano, digamos, de la defensa de las ideas, como ha sido, por ejemplo, nuestra bancada republicana en el Congreso. Y hay otros que dicen, no, diferenciémonos de ellos porque la verdad nuestro foco de crecimiento está hacia el centro. Y eso les genera también algo de ruido.
Quisiera preguntarle respecto a la presidencial, que de alguna manera esta es una elección que es sobre alcaldes, cores, gobernadores, está bien, pero también es una pronte para la presidencial. Y quisiera preguntarle si cree que Evelyn Matei, cómo ve su manejo hasta ahora como candidata y si es una amenaza para que José Antonio Kast pase a segunda vuelta, porque no está garantizado que los dos vayan a pasar. Bueno, falta mucho para la elección presidencial, pero evidentemente que lo que ocurra en octubre es relevante. El despliegue que puedan tener concejales, alcaldes electos, la misma sensación térmica que puede haber en Chile porque hay, digamos, un mayor número en tu región, en tu comuna, de determinado color político, eso tiene algún grado de relevancia. Sí creo, y acá nuevamente vuelvo a la lógica de la competencia, es vital que exista competencia en la elección presidencial. No va a ser absolutamente nada relevante de lo que hay que hacer en seguridad pública un presidente de Chile en los próximos 4 años si es que no cuenta con la mayoría en el Congreso. Y la única manera de contar con mayoría en el Congreso, a mi juicio, es que exista una competencia muy fuerte, en buena lid por supuesto, pero muy fuerte a nivel presidencial. ¿Y qué diferencia a Evelyn Matei de José Antonio Kast? En lo personal, estoy convencido que alguien como José Antonio Kast tiene la determinación para hacer lo que hay que hacer en materia de seguridad pública. Nosotros estamos trabajando... ¿Y Evelyn Matei no? Porque uno pensaría que ella también. Pero yo veo más las cualidades y me da la impresión que los chilenos, en definitiva, ven eso en José Antonio. Quizás o sea, usted dice que confían más en materia de seguridad los chilenos lo que vaya a hacer José Antonio Kast que Evelyn Matei. Tú tienes que, si la próxima persona que sea presidente de Chile tiene que tener una determinación muy clara. O sea, si es que uno va a tener enredos o problemas con lo que opine la izquierda en materia de seguridad pública, la verdad es que no vamos a lograr el propósito de librarnos del crimen organizado. ¿Y usted cree que de alguna manera Evelyn Matei puede enredarse en lo que piensa la izquierda? Yo no lo digo por Evelyn Matei, pero sí veo en ese entorno, veo en las personas que están trabajando en su programa o en su equipo, digamos, construyendo un programa de gobierno, veo esa lógica, digamos, de permanentemente estar viendo qué es lo que van a opinar desde la izquierda. O sea, y acá lo que hay que hacer es algo muy distinto. En el entorno de Evelyn Matei, usted sí ve algunos que se complican con ciertas medidas de seguridad y con lo que puede decir la izquierda frente a ella. Tú lo que tienes que hacer, imagínate lo que se generó, cuando nosotros fuimos a El Salvador y planteamos públicamente las medidas que creemos fundamentales para hacer en Chile. Algo tan básico como tener una cárcel en donde no existan visitas. Saltaron los analistas, muchos de ese entorno, diciendo, pero ¿cómo en el fondo vas a privar de un derecho fundamental tan importante a las personas que están privadas de libertad? Bueno, pensemos en cómo ellos han atropellado sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas. Tengo que decirle algo de inmediato. El propio ministro de Justicia, son sus palabras, dice que con la legislación actual, y además los tratados ratificados por Chile, lo que plantean ustedes, por ejemplo, respecto de que no tengan visita a un preso, efectivamente no es legal. No es aprobable hoy día en Chile. Exacto, por eso decía que lo que tiene que hacer un futuro presidente lo puede hacer solo si cuenta con mayoría en el Congreso. Eso es clave. ¿Y a usted le parece que, a mí me parece que va a tener mayoría para ello? ¿Y le parece además a mí me parece que esto es paso a paso? Todo contacto de un preso con su familia? Obviamente no le estoy diciendo con gente del crimen organizado, pero estoy preguntando por familia, por hijos. Yo estoy totalmente convencido de que hay un segmento de la población penal que hoy día incluso tenemos en nuestros penales que no debiera tener contacto con el medio libre, no debiera tener acceso a beneficios, no debiera tener visitas, no debiera tener pertenencias incluso al interior de la cárcel. Eso va a implicar desechar legislación y además tratados internacionales. No, en ningún caso un tratado internacional estaría pasado a llevar. No, en ningún caso. En ningún caso estaría afectado. Pero los argumentos que se han dado y ese sí es uno. No, yo creo que lo que tiene el ministro de Justicia es una traba ideológica. Él viene de una corriente en donde entienden la protección de los derechos humanos de una manera distinta como la entendemos nosotros, y en eso ha sido muy hábil la izquierda. La izquierda durante años o décadas nos ha instalado de que la violación de los derechos humanos únicamente puede venir por parte del Estado, y eso no es así. La principal amenaza para los derechos humanos de las personas, los tuyos, los míos y los de quienes nos están viendo, viene de la criminalidad. Y el deber del Estado, y esto lo sacamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la misma Constitución política que tenemos vigente, del ordenamiento jurídico en general, es precisamente el defendernos de esa amenaza. Bueno, es que de nuevo
se remite al Estado esa violación de derechos humanos cuando no cumple con el resguardo de la seguridad necesaria. Pero es una discusión larga, lo quiero llevar a otras materias antes que se nos acabe el tiempo. Usted me decía que hay gente en el entorno de Evelyn Matei que sí se complica con las medidas de seguridad. Quisiera preguntarle por qué usted ha dicho también que no tienen techo como partido republicano, que eso es una fantasía de los que están enfrente. Cuando pienso enfrente le pregunto, ¿está pensando en Chile Vamos o está pensando en la oposición? Yo pienso en todos los que han tratado de instalar la caricatura de que tenemos un techo, porque el techo, yo me acuerdo cuando nos presentamos por primera vez, la primera elección presidencial de José Antonio, decían que no iba a sacar más de un 2%. Bueno, sacó un 8%. Luego decían que no íbamos a sacar más de un 15%. Llegamos a pasar a segunda vuelta, desplazando el candidato único de Chile Vamos. Pero en segunda vuelta después sacamos el 35% Boric, del pero no le pudieron de ganar a Gabriel Boric. No le pudimos ganar, llevábamos recién ¿Ese no es un meses. Techo? ¿Pero eso no es un techo? Llevábamos meses de constituidos en todo Chile como proyecto pero político. Todo el apoyo de Chile Vamos. Hoy día. Tenía la propia Evelyn Matei haciendo campaña con José Antonio Kast. Y teníamos al ex candidato presidencial diciendo que no iba a votar por José Antonio Kast. O sea, imagínate. Después terminó votando. Yo no sé si votando. Sí, él dijo que sí. A regañadientes dio a entender quizás tal vez que podría llegar a apoyarlo. Entonces así no se apoya. Se refiere a Sichel. Me refiero a Sebastián Sichel. Y ahora es su candidato en Ñuñoa. Nosotros no llevamos candidato a Ñuñoa. ¿Y no lo van a apoyar a él o no? Nosotros vamos a definir los apoyos una vez que ya estén inscritos. ¿Pero eso es algo que les pesa? ¿Eso les pesa para apoyarlo? No, y eso lo hemos dicho, de hecho, cuando él pretendió ser candidato primero por otra comuna. Santiago. Si nosotros no presentamos candidatos, que ellos decían sus candidatos, en su momento nosotros les pediremos algunos compromisos. ¿No les pesa esta actitud que usted está diciendo? O sea, usted dice que de alguna manera los perjudicó. No, yo creo que él estuvo muy mal acompañado, mal asesorado, o se dejó llevar, digamos, por lo que es una elección presidencial y se equivocó rotundamente, y me da la impresión que a esta altura debería darse cuenta que se equivocó. Pero no le ganaron, en definitiva, a Gabriel Boric, que es actualmente el presidente de la República. Digo Gabriel Boric porque entonces era candidato, hoy día presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cómo hacen atractiva para las mujeres una candidatura de José Antonio Kast, sobre todo frente a Evelyn Matei, que no solo es mujer, sino que es más liberal en varios temas y sintoniza con varias de las preocupaciones de las mujeres? Yo creo que la pregunta que se van a hacer todos los chilenos a la hora de elegir presidente, y dentro de ellos, por supuesto, las mujeres, es ¿quién me va a permitir caminar tranquilo por las calles el día de mañana? ¿Solo eso? Y eso, sí, yo creo que eso en el sentido conceptual, digamos. ¿Quién me va a proteger de que no nos transformemos en un narcoestado? ¿Quién va a permitir, digamos, de que el sistema de extorsiones que vemos en los países centroamericanos no avance, que los secuestros no pasen a ser, digamos, pan de cada día? ¿No los vamos a volver a escuchar, por ejemplo, con propuestas como eliminar el Ministerio de la Mujer o tratar de revertir el aborto en 3 causales, si es que lograron tener mayoría, que son temas que no son aceptados por las mujeres, no son bien recibidos? Están gravitantemente límite la situación que estamos viviendo en materia de seguridad pública, que el próximo gobierno casi única y exclusivamente debiera tener foco en recuperar lo que es la tranquilidad y la paz en Chile. No va a haber espacio para hacer agendas distintas, menos si es que eso en el fondo va a dividirnos a los chilenos, pensando en que el gran propósito tiene que ser, ese tipo de cosas, tiene que ser enfrentar al crimen organizado. Si tú al final del día la cosa es bien binaria, van a estar los que quieren terminar con el crimen organizado y los que efectivamente van a solidarizar con los derechos y las garantías fundamentales. ¿Hay gente en fundamentales. Chile que no quiere terminar con el crimen organizado? Cuando en el fondo la política pública que se propone para terminar con el crimen organizado es crear un nuevo ministerio, pareciera que hay gente que no quiere terminar con el crimen organizado. ¿De quién está pensando? El gobierno. ¿Usted cree que el gobierno no quiere terminar con el crimen organizado? El gobierno lo que nos propone para terminar con el crimen organizado hoy día es ponerle trabas a través, digamos, de las reglas para el uso de la fuerza a nuestras policías. Pero están casi aprobando, se han avanzado en 51 medidas, ¿no valoran eso? Y es un desastre. Si eso no fuera por una indicación que presentaron los republicanos en conjunto con otros parlamentarios, en donde se hace aplicable precisamente el Código de Justicia Militar, una justicia especial para saber si que efectivamente se aplicó bien la fuerza o no, no valdría absolutamente nada esa legislación y la votaría en contra. No valora todo si lo que dependiera se ha de logrado mí, si no tuviera eso, votaría todo en contra. No valoran en nada todo lo que se ha avanzado en las otras materias de seguridad con esta agenda antidelincuencia.
qué bueno que lo planteas así, porque yo valoro la disposición. Hace 3 años, hace 2 años, desconocían que la delincuencia fuera un tema en Chile. Hoy día es el lugar número 1, al menos en el discurso. Lo que tienen que superar son las trancas que tienen ideológicas y entender en el fondo que con esas personas en el fondo se les enfrenta o simplemente van a ganar Arturo, la batalla. Antes que se nos acabe el tiempo, usted sabe que el presidente de la República está en gira en Europa y dentro de las cosas que dijo, porque se le pregunta por, sabemos que en algunos lugares la derecha más radical tuvo un avance en el Parlamento Europeo. Entonces, en ese contexto es que se le pregunta también por Chile y las palabras son, nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Ya respondió José Antonio Kast, pero quiero la reacción oficial del presidente del Partido Republicano. No, yo creo que el presidente se equivoca. Me da la impresión de que desde la cuenta pública en adelante está en una cruzada más bien frente amplista, de polarizar, de neutralizar en el fondo sus competencias internas dentro de la centroizquierda, llamémoslo, y por eso en el fondo plantea los debates que ha planteado, por eso nos ha dedicado en el último tiempo 3 o 4 capítulos dirigiéndose particularmente al Partido Republicano. La verdad es que nosotros no le hacemos el quite a la discusión, al debate, pero que prime la cordura, que empiece a primar la cordura en otras partes del mundo y que vean al progresismo, a la izquierda, que está más preocupada de cosas que le interesan a unos pocos, que los desplacen las grandes preocupaciones que están teniendo en esos países, como lo es la migración ilegal, como lo es la inseguridad que por primera vez están sufriendo. Me parece que eso fue una buena noticia y que él lo lleve al tiro sin mediar ningún tipo de provocación ni nada por el estilo, lo lleve a Chile. Eso me huele a una especie de estrategia comunicacional, ya pensando en lo que va a ser el Frente Amplio el próximo año. A usted le preocupa el Frente Amplio, a él le preocupará republicano, digamos, y ambos hablan afuera de Chile sobre esos temas, hay que decirlo. No le voy a recordar lo que dijo cuando lo calificó de travesti político afuera en una cumbre del presidente de la República. Quiero que no se nos acabe el tiempo antes de preguntarle si usted coincide o discrepa de Evelyn Matei, quien hoy día en CNN Chile Radio dijo que había ingenuidad en el subsecretario Manuel Monsalve, y me imagino que también es extensivo al gobierno respecto de la forma en que se enfrentaba la relación con Venezuela, todo esto en el contexto del crimen de Ronald Ojeda y las declaraciones del fiscal general de ese país. Yo creo que el subsecretario no quiere reconocer que se equivocaron rotundamente. Se equivocaron en la manera de enfrentar la investigación, recién secuestro, todavía ni siquiera se sabía el asesinato del teniente Ojeda. Nosotros fuimos, nos reunimos con la ministra del Interior, con el subsecretario, salió el tema del convenio que firmaron, que al final no fue más que una suerte de blanqueamiento, o pretendía ser un blanqueamiento para una dictadura como la de Maduro. ¿En serio usted cree que querían blanquear una dictadura a la que ha criticado el propio presidente de la República? No creo que fuera la intención, pero esa era la intención precisamente del gobierno de Venezuela. De hecho, por mi parte le pregunté al subsecretario que cuál entendía bien lo que usted, así le dijimos, lo que usted buscaba con la firma de ese convenio, bastante ingenuo, y ahí me sumo a las palabras de la alcaldesa, pero me interesa saber qué es lo que cree usted que buscaba Venezuela con la firma del convenio, porque es interesante saber. No, ser aceptados en la comunidad internacional, como es obvio, y eso, en otras palabras, es blanqueamiento. O sea, ¿usted quiere que finalmente, más allá de la intención, se terminó blanqueando Venezuela? Así es. ¿Hay que romper relaciones? ¿Hay que mantener relaciones? Uno se pregunta cuál es el sentido de mantenerlas, porque el subsecretario lo que nos va a decir es que qué es lo que vamos a hacer con las personas presas que son venezolanas el día que cumplen la condena. El día que cumplan la condena, de acuerdo a nuestra legislación, hay que dejarlos en libertad y van a andar por acá, salvo esté con ganas de sentarse a conversar con nosotros y discutir alguna legislación que hoy día no tenemos para poder expulsarlos con algo que hoy día no tenemos. Ahora, hoy día supuestamente debieran estar siendo expulsados y no lo están siendo, y tenemos relaciones. Para que no dejemos sin cerrar, usted dice, no hay que romper relaciones, lo que habría que hacer es ¿qué? ¿Retirar el embajador, no hacer nada, dejar como está? Yo estaba planteándolo de una manera distinta. ¿Cuál es el sentido de mantener una relación que hasta el momento lo único que ha hecho en el fondo es permitirle a un gobierno con
régimen o la violación sistemática que tienen los derechos humanos y que todos conocemos, por algo hemos recibido una ola de venezolanos acá, y mantener, digamos, una relación, al final del día es avalar en parte lo que ellos están haciendo. Entonces lo que ustedes harían es hay una señal, romper relaciones o retirar embajador. Yo creo que una señal potente hoy día pasa precisamente por romper las relaciones con Venezuela, después de que desde el mismo gobierno venezolano apuntan con el dedo a agentes de nuestro país como responsables precisamente de la muerte de un... Así le devolvieron la mano al Ahora, romper relaciones le impediría después, por ejemplo, expulsar gente. No, eso no es así, perfectamente. Si no los quieren recibir, no los van a recibir. Es que hoy día no los quieren recibir y tenemos relaciones. Pero entonces, estamos expulsando, pocaso, pero estamos expulsando. Prácticamente ha sido inexistente. Bueno, sería cero. ¿Y sabes por qué se lo pregunto? Porque ni siquiera en épocas como, por ejemplo, la dictadura de Augusto Pinochet, que también violaba sistemáticamente los derechos humanos, a menos que usted me contradiga y me diga que no es así, y que puso una bomba en la capital de Estados Unidos para eliminar a Orlando Letelier, ni siquiera ahí rompió relaciones de Estados Unidos con Chile. Tú cuando tienes relaciones con otros países tienes que ver el conjunto de cuál es el beneficio para tu pueblo. Dictadura con dictadura. El beneficio, no, pero desde el punto de vista práctico también. El beneficio de tener relaciones con Estados Unidos es evidente. El beneficio de tener relaciones... que Estados Unidos no rompió con Chile. Sí, yo sé, y Chile debe haber hecho lo imposible porque no ocurriera, a eso voy. En este caso yo no sé si hay reciprocidad desde ningún punto de vista. O sea, no veo que sea positivo. No digo fuimos. El país Chile fue a matar a Orlando Letelier a Estados Unidos. Sí, pero por algo no quisieron romper relaciones. Tal vez porque consideraron que ni en lo más extremo conviene cortar todos los canales, ¿o no? Puede ser, pues. Habría que ver si es que son comparables las situaciones. Dos dictaduras. Dos situaciones muy distintas. Venezuela hoy día, frente al mundo, es un país que lo único que ha hecho es restringir, atropellar, violar sistemáticamente los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Ha expulsado de una manera tácita a la gran mayoría de sus compatriotas. Lo que ha recibido Chile es una ola de lo peor que hay en el crimen. Y también entonces, hay muchos honestos venezolanos desesperados que salen de su país. Para no decir que todos los venezolanos son... No, por supuesto. Y por eso siempre, qué bueno que hagas el punto, porque nosotros siempre hablamos de la migración ilegal, que evidentemente no son precisamente los portavoces del Tren de Aragua los que entran, digamos, con su pasaporte en la mano. Entonces, por cierto que nos referimos a ello. La gente que llegó como corresponde, me saco el sombrero, personas que pescan a su familia y que buscan nuevos horizontes para darle una mejor vida a sus hijos, y con todo el esfuerzo que ello implica, de verdad vale la pena reconocerlo. Sí. Si el tema es lo otro, y ahí es en donde hay que pensar en nuestra gente y lo que está ocurriendo con este ingreso indiscriminado de migración ilegal. Quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado con esta agenda abierta que estamos haciendo con todos los presidentes de partidos políticos en CNN Prime. Gracias, pues, que esté muy bien. Vamos a otras materias, pero siempre en la política. Las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre se van a realizar en 2 días, en teoría, y no serían feriados irrenunciables. Así está hasta ahora el proyecto que despachó el Senado, que también contempla cambios a la denominada ley seca. Sin embargo, ahora el proyecto vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados y podría tener nuevas modificaciones, como nos cuenta Natalia Muñoz. Hartos supermercados cerrados no tenían por qué haber cerrado. Entonces, yo creo que no debería ser irrenunciable. Falta de información y nos vamos a encontrar obligados a votar por alguien. Es un día que utilizamos realmente y a veces se pierde o se perdía. Es la opinión de las personas, sobre todo luego de unas primarias con muy baja participación. Para muchos el feriado por elecciones no debería ser más irrenunciable, lo que siguen pidiendo desde el comercio. Producto de cientos de locales cerrados, ayer vimos cómo de forma insólita personas tenían que cruzar de una comuna a otra para poder ir a comprar y abastecerse. Esperamos que esta normativa se modifique finalmente en la discusión parlamentaria y que el Congreso apruebe el proyecto que establece que las elecciones de octubre próximo
sean feriados normales. Nos parece ridículo que en estas primarias, a un lado de la calle, un establecimiento comercial tuviera que estar cerrado y a la vereda de enfrente pudiera estar atendiendo público normalmente, expendiendo alcohol. Nos parece que es la hora de darle los pantalones largos a la ciudadanía, permitir que un día de elecciones sea un día normal. El proyecto ingresado por el gobierno se aprobó en la Cámara Baja y luego en el Senado la semana pasada, pero como hubo modificaciones en la Cámara Alta, ahora volverán a verlo los diputados. Así llega, con el sábado 26 y domingo 27 de octubre como feriados normales, permisos de 3 horas para que los trabajadores acudan a sufragar y el fin de la ley seca. Yo creo que es razonable que quede no renunciable para que así haya una flexibilidad del comercio y haya condiciones para que también la gente haga respetar su derecho a ir a votar en cualquiera de los 2 días. Yo no soy partidario de la votación en 2 días, creo que deben ser en un día. Creo que en el mundo y en Chile siempre ha funcionado con una sola excepción de esa manera, por cosas que son positivas que yo concuerdo, como por ejemplo terminar con la ley seca, que yo creo que es parte de otra época, y adicionalmente que pueda haber una cierta normalidad. Pero a diferencia de lo que aprobó el Senado, la iniciativa del gobierno mantenía el feriado del domingo como irrenunciable y el Ejecutivo sigue en esa postura. Nosotros convocamos al comercio, a los empleadores y a los trabajadores a construir este acuerdo. Los trabajadores accedieron y quedamos en un día feriado irrenunciable y el otro no, pero los empleadores no querían ningún día irrenunciable y echar atrás una normativa que existe hace 2 décadas en el país que le permite a los trabajadores del comercio ir a votar. Se espera que el 85% del padrón electoral acuda a votar en octubre por los 4 cargos que se elegirán: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Elecciones obligatorias donde la gran concurrencia de personas podría ayudar al comercio. Es un beneficio porque hay más fluidez de personas en la calle, eso lógico aumenta un poco las ventas. Sería una buena alternativa para ambos lugares, la verdad, tanto para uno, el trabajador, como para la misma tienda, ya que fluiría un poco más las ventas. Además, que se ponga fin a la ley seca y al feriado irrenunciable podría marcar un precedente para futuras elecciones. La fecha del 17 de diciembre implicó para el comercio una pérdida estimada en 7.700 millones de pesos. Además, queremos ratificar o reforzar que para nuestros trabajadores también es muy importante la pérdida, dado que el 80% de ellos recibe comisiones. Esperamos que nuestras autoridades terminen con la ley seca, una medida que viene desde el siglo XIX y que en realidad no aporta absolutamente nada al proceso electoral y sí tiene un alto impacto en el sector gastronómico, no nos permite trabajar con normalidad un día domingo, que además es un día importante de venta para los restaurantes. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y visado final. Aún no hay fecha para cuándo debería ser vista en comisión, pero según los plazos debería ser aprobada antes de finales de junio. Pongan muchísima atención a lo siguiente, porque aumenta la preocupación de los vecinos del edificio Euromarina 2 de Reñaca por el nuevo socavón provocado por el reciente sistema frontal. Esto debido a que se espera que a mediados de semana puedan caer entre 80 y 120 milímetros de agua. ¿Quién es el responsable o los responsables de esta emergencia? Buscó la respuesta Pablo Figueroa. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, hoy no se ha acercado ninguna autoridad. Así comenzó el día lunes para la comunidad del edificio Euromarina 2. Nos preocupa la situación actual y lo que se avecina. Y las noticias para estas personas de la comuna de Viña del Mar siguieron porque... Estamos esperando la llegada de un sistema frontal que va a dejar precipitaciones durante la tarde-noche del día miércoles y se va a mantener hasta el día viernes, afectando principalmente a las regiones de Valparaíso y la región metropolitana. Los montos estén en torno a los 80-120 milímetros. Este sistema frontal viene acompañado por un río atmosférico, o sea, por un gran transporte de humedad. Por lo tanto, esperamos tener precipitaciones bastante intensas. También esperamos marejadas, las cuales vienen bastante intensas, sobre todo en los horarios en donde va a estar el mal tiempo. Así de intenso fue esta jornada, cuando ni siquiera eran recién las 14 horas. Incluso desde Senapred tenían más cosas que aportar. La cantidad de agua es lo complicado, y también el viento. Este evento que es similar a lo que ocurrió la madrugada del día sábado,
bien acompañado de viento, de ráfagas de viento en el interior que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora y en la costa hasta 70, prácticamente de Coquimbo hasta la región costera de la Araucanía. Entonces tenemos en un sector en donde se sufrió un socavón el pasado sábado propiciado con la llegada de las lluvias de alta intensidad que dejaron cerca de 40 milímetros en pocas horas con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Pero hay una alta posibilidad que esas condiciones se repitan y quizás con mayor potencia en varios momentos durante el próximo miércoles hasta el viernes. Todo mientras aún se debate con lo que ocurrirá con la comunidad de los edificios Euromarina 2 y Cochoa. Recién por la tarde del lunes las autoridades se refirieron. Se nos ha entregado junto a Senapred una propuesta de perímetro de seguridad por parte de Cernagiomín que lo que hace es establecer un área en donde va a haber restricción de tránsito. Vamos a, por supuesto, generar todas las coordinaciones necesarias a través también de la municipalidad con las administraciones para que los vecinos que fueron evacuados preventivamente en esta primera etapa puedan también, por ejemplo, retirar sus cosas, sus enseres que sabemos son de gran preocupación de los vecinos y vecinas. Hay un servicio que tiene que fiscalizar la mantención de los ductos para llevar adelante las aguas lluvias, efectivamente. Sin embargo, ¿cómo es posible que llegue un edificio allí? Sabemos que los campos dunares son ecosistemas de muy alta fragilidad que no deberían ser urbanizados a este nivel. Pero que a diferencia del edificio Kandinsky, este edificio tiene el socavón por debajo y el Kandinsky lo tenía por el lado. Entonces, estructuralmente va a ser mucho más complejo de poder solucionar, por no decir imposible. Después de todo esto, quizás una de las preguntas es... Es culpa de la duna, el edificio, el colector, la calle, la naturaleza. Lo que falla y se rompe es infraestructura crítica, fundamental en el funcionamiento, por ejemplo, de la evacuación de aguas lluvias. Eso es lo que falla. Pasó en Viña del Mar, pasó hace un par de semanas en Quilicura. O sea, llama la atención que tengamos incidentes tan seguidos en tan poco tiempo, cuando tenemos dos elementos que son claros, ¿no? Uno, este es un país sísmico y por lo tanto las estructuras están sujetas a diferentes tipos de movimiento y por lo tanto las estructuras visibles y en el caso de los colectores no visibles deberían ser revisados de manera continua. Una situación apremiante debido a que la lluvia debería llegar sí o sí por la noche del miércoles. Hoy el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz como parte de su gira por Europa. Para conocer todos los detalles de este encuentro vamos a tomar contacto con nuestro enviado especial a la gira presidencial, Ivo Goit. Ivo. ¿Cómo están? Los saludo desde Berlín, la ciudad que recibe al presidente de la República, Gabriel Boric, en su primer día de su segunda gira por el continente europeo, si tomamos en cuenta que ya vino el año pasado, pero no había estado acá en Alemania. Una jornada que partió temprano, si consideramos también el largo viaje desde Santiago, con una escala en Islas Canarias, para posteriormente llegar a las 11:50 horas locales de la mañana acá a Berlín y trasladarnos inmediatamente hasta el edificio de la Cancillería alemana, junto a parte de la delegación de ministros que acompaña al presidente de la República, Gabriel Boric, pero una delegación que es amplia, extensa, que cuenta con parlamentarios, con figuras ligadas al mundo empresarial, al mundo de la educación también, entre otros, al mundo de la ciencia también, entre otros, y todos ellos van a tener algún tipo de participación especial en alguna parte de esta gira, si no es en Francia, será en Suecia, si no es en Suecia, en Suiza y también finalmente en Francia. Llegamos entonces hasta el edificio de la Cancillería, donde el presidente Boric fue recibido con honores, se reunió con Olaf Scholz, el canciller alemán. Recordemos que él ya había estado en nuestro país durante este año, donde habían podido profundizar en ciertos temas y otros que quedaron pendientes y que se van a seguir profundizando evidentemente con el paso de los meses. Pero es importante la reunión del día de hoy en varios sentidos, porque se pudo profundizar, por ejemplo, en el acuerdo marco con la Unión
Europea. También se habló mucho de energías renovables, de recursos naturales, de las potencialidades que tiene nuestro país, del litio, del hidrógeno verde, de cosas que nos hacen ser muy apetecibles acá en el viejo continente, las potencialidades que tiene nuestro país en torno a lo que puede ser el desarrollo del futuro, efectivamente, y ahí nuestro país tiene una voz importante, y generalmente en estas salidas del presidente Boric del país se le da un renombre importante y un alce importante a las potencialidades que tenemos para mostrar y que ofrecer, evidentemente, al mundo. Se habló de seguridad también, de educación, temas que se van a profundizar también durante las próximas jornadas, pero hubo uno en especial que el presidente traía en la carpeta, del cual dio cuenta en su última rendición ante el Congreso Pleno en su cuenta pública de este año, el 1 de junio, y tiene que ver con la situación de Villa Baviera, de Colonia Dignidad en nuestro país, de expropiar parte de estos territorios para transformarlos en un centro de memoria, en un centro que haga justicia en parte con la historia de quienes sufrieron ahí distintos tipos de vejámenes en dictadura y posteriormente también a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos, niños, adultos también. Es un lugar donde prácticamente se violaron casi todos los derechos humanos posibles durante décadas en nuestro país, y se pretende dar vuelta la página, pero no hacer borrón y cuenta nueva, sino que evidentemente continuar conservando esta historia, pero reconociendo que falta mucho en términos de justicia. Y es por eso que el presidente Boric en esta reunión planteó ciertos puntos, habló en extenso acerca del tema de la expropiación, que fue valorado acá en Alemania, el esfuerzo que van a hacer también desde el Estado alemán para apoyar este centro de memoria en Colonia Dignidad, pero también acerca de los archivos secretos clasificados que hay, que pueden dar buena parte de la información que falta para la búsqueda de esta justicia de tantos que sufrieron en ese lugar. Se le preguntó al presidente de la República, Gabriel Boric, qué va a pasar con las expropiaciones, porque de las distintas agrupaciones de familiares y de personas que sufrieron vejámenes en Colonia Dignidad, estaban preocupados con los alcances de la expropiación de estos terrenos, porque el gobierno lo hará por vía administrativa, y esto qué quiere decir que evidentemente tendrán que pagar, indemnizar a quienes les quiten esos terrenos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si esas personas a las cuales se va a indemnizar con dinero efectivamente son victimarios o familiares también de victimarios? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿En qué pie quedan? Y esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric y también el canciller alemán Olaf Scholz. La expropiación tiene que cumplir con los procedimientos legales que están establecidos en el derecho chileno. Y esto será resorte de los tribunales. A nosotros lo que nos interesa es decir que acá nunca más se pueden cometer los crímenes que allí se cometieron. Y por cierto, la reparación para las víctimas es contradictoria con favorecer a los victimarios. Y por lo tanto tomaremos todos los resguardos para que esto no suceda y sean las víctimas las que se sientan parte de este proceso y sean protagonistas. El canciller se ha comprometido a colaborar en todas las dimensiones que sea necesario por parte del gobierno alemán para poder tener toda la documentación, y eso incluye, por cierto, la presentación de los archivos que puedan estar en propiedad del gobierno alemán en este momento. Le he transmitido al presidente Boric mi profundo respeto y mi apoyo a la decisión de Chile de expropiar parte del recinto de lo que hoy se llama Villa Baviera. Esto permitiría establecer en este recinto un sitio de memoria y un centro de documentación. Me alegraría mucho si este proceso ahora cobrara impulso. A la vez, apoyamos un importante proyecto del Archivo Nacional de Chile. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda, está previsto trabajar para esclarecer los crímenes de la dictadura de Pinochet y acabar con la larga fase de impunidad de los mismos. Pero también el presidente Gabriel Boric se fue recibido en un continente europeo, en Alemania específicamente, muy convulsionada por lo que fueron los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo, y con el auge de la extrema derecha, algo que ha preocupado mucho, sobre todo los sectores del progresismo en Europa, por los debates que se van a dar de acá en más. Se configura completamente distinto ahora el Parlamento Europeo, surgen nuevas fuerzas ligadas a los extremos, evidentemente hay un debate extenso que hacer y análisis que hacer en cuanto a los líderes europeos, pero se le consultó al presidente Boric cómo esto se puede extrapolar a nuestro país, a nuestra región. Si teme que esto pueda repetirse en Chile,
Y esto fue lo que dijo. Por cierto que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, o que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Para mí lo importante es que las fuerzas progresistas sean capaces de ofrecer una alternativa que suponga mejorar la calidad material de vida de la mayoría de nuestra población a la vez que avanzamos en cohesión social, en justicia, en igualdad, en respeto de lo diferente, en diálogo para poder superar nuestras diferencias y no en agresión. Y creo que en Chile esos principios son compartidos por la gran mayoría de la población, por lo tanto yo confío en la sabiduría de nuestro pueblo. Y terminamos este informe para CNN Prime de este primer día del presidente de la República, Gabriel Boric, en Alemania, contándoles que también habló de efectivamente las elecciones primarias en nuestro país, desdramatizando un poco los porcentajes de participación ciudadana, valorando el hecho de que las personas puedan elegir a quienes los puedan representar en los distintos territorios y valorando a las nuevas caras, decía el presidente, sobre todo del progresismo. Se habló también de seguridad, de un convenio de cooperación entre las policías alemana y chilena, algo muy importante también para nuestro país, y conversaciones que se van a seguir desarrollando durante el día de mañana, donde el presidente desde temprano va a participar en el foro económico Chile-Alemania, se va a juntar con chilenos residentes acá en Berlín, se va a reunir con el presidente federal de Alemania y nuevamente con el canciller Olaf Scholz, y por la tarde tendrá distintas actividades ligadas ya al ámbito cultural y de la ciencia y educación. Todo esto antes de dejar Berlín para nuevamente tomar un avión, esta vez más cerca porque vamos a Múnich acompañando al presidente de la República, que ya mañana les voy a estar contando parte de las distintas actividades que vienen no solo en Alemania, sino lo que viene también para Suecia, Suiza y también Francia. Que tengan todos muy buenas noches. Le agradecemos por supuesto a Ivo Goitz este completísimo informe desde la gira presidencial por Europa. Bueno, y hoy la Subsecretaría de Evaluación Social informó que el valor de la canasta básica de alimentos descendió su valor 0,3% en mayo, ubicándose aún, eso sí, sobre los 67.000 pesos. Productos como el limón y el plátano han ido a la baja, mientras que el arroz y el aceite de oliva van al alza. María Luisa Carrión preparó el siguiente informe. ¿Hay alguien que podría resistirse a una limonada caliente? Vitamina C esencial en esta época del año, y qué mejor si su producto estrella bajó de precio. Tengo a 5, tengo a 7, tengo a 8. Vamos a partir este informe con las buenas noticias. El limón bajó poco más de 14% según los datos que arrojó el último IPC. Así atrás quedaron los precios que veíamos en este cítrico antes de Semana Santa. Y ahí ha ido bajado paulatinamente, que se ha mantenido el precio por la exportación, se mantuvo el precio del limón. Pero ahora que estamos en el pic del limón, ya debería estar bajando ya a lo máximo 5.000 pesos, 6.000 pesos ya en la quincena de junio. Eso la malla de 18 kilos, así que imagínese a cuánto podría llegar el kilo de limón en las ferias en unos días más, si ahora es fácil encontrarlo a menos de 1.000 pesos. Las zanahorias también bajaron su valor en 4,2%, al igual que el plátano, que lo hizo 3,5%, alejándose de precios que hacían doler el presupuesto familiar. ¿Cuánto ha llegado a estar el plátano este año? Mira, sin mentirte, a 1.500, a 1.600, pero ahora como están las ventas bajas y el dólar también ha bajado, el plátano también ha bajado. Fórmula entonces que hace que podamos encontrar plátanos a 1.000 pesos el kilo e incluso algunas ofertas con valores más bajos. Sin embargo, lejos de estos productos hay otros que lamentablemente han subido su precio. La feria de una semana para otro, una lechuga estaba a 1.000, ahora 2.000, el 100%, no sé por qué. Es que la lechuga es uno de esos productos que por estos días no está en su mejor valor. Veamos los datos. En el último IPC, esta hortaliza subió 5% y lleva un acumulado en lo que va del año que se acerca al 9%. ¿Qué pasa acá? La hortaliza en general va a depender de cuánto la gente está plantando. Y puede haber un momento que en este caso la lechuga se produce un corte, hay un menor abastecimiento y los precios suben inmediatamente. Las lechugas valen como 1.400 ahora y antes estaban a 800, 1.000 pesos. Por el mismo hecho que viene de la tierra, pues al mojarse no se pueden meter a las chacras normalmente. Por la lluvia generalmente llega poca, de Serena por lo menos ha llegado muy poca. Y de aquí de la zona nada.
Nos cuentan que hace unas 2 semanas todavía era posible venderlas a cerca de 1.000 pesos la unidad, pero que esos precios por ahora quedaron atrás. El aceite de oliva ha vivido también un alza en el último tiempo, 15,5% aumentó en mayo y 43% lleva acumulado en todo 2024. En tanto, el arroz ha escrito su propio capítulo, tuvo un alza mensual de 4,5%. Sin embargo, en la variación acumulada anota 14,1%. El arroz ya viene con un alza de hace aproximadamente 3 meses. Bueno, todo esto es debido al cambio climático, a los cambios que ha sufrido el mercado en India y todo ese mercado ha tenido que venir a buscar acá a Sudamérica el abastecimiento del arroz. Por lo tanto, ha subido bastante porque hay pocos participadores acá. Y eso hace que sea una misión casi imposible encontrar un kilo de arroz a menos de 1.000 pesos. Con todo, la canasta básica de alimentos descendió su valor en mayo, ubicándose en 67.281 pesos. La inflación sigue un camino de estabilización y tiene un impacto directo en los alimentos, que en mayo estuvieron ligeramente más baratos que el mes anterior. Esto representa una buena noticia para las personas porque los alimentos tienen un rol protagónico en el presupuesto familiar, especialmente de los hogares más vulnerables. Así descendió 0,3% en el quinto mes del año, 2% en el acumulado de 2024, pero si vemos los últimos 12 meses, allí la tendencia es otra. El proceso de convergencia inflacionaria de la canasta básica de alimentos se ha complicado en el último tramo. De hecho, vemos una tendencia al alza con una variación anual de un 5,6%, en donde el 70% de este incremento está explicado por alimentos naturales, es decir, aquellos alimentos que se caracterizan por ser más saludables. En la canasta básica influyen factores internos y externos, tales como los costos de transporte, el precio de los fertilizantes y de otros alimentos, ¿ya? Y por el lado de los factores internos también influye la demanda y productos más estacionales. Por lo que los expertos malas noticias no tienen, pero tampoco muy buenas. Indican que los cambios en la canasta básica serán mesurados, con variaciones mensuales paulatinas. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cumplió una semana en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares. Su abogado presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones en el que aludió a las enfermedades de la madre del jefe comunal, las cuales, según el documento, podrían agravarse con la privación de libertad de su hijo. La nota es de Estefanía Bustamante. Solo va a hablar la jueza para determinar y entregar entonces el resultado de las medidas cautelares. Voy a esperar a lo que resuelva la jueza. Muchas gracias. Poco más de 40 minutos tardó el tercer juzgado de garantía en dictar la resolución que hace una semana dejó en prisión preventiva al alcalde Daniel Jadue por 5 delitos de corrupción. Compañero, quiero que sepa que en la MUNI le estamos cuidando la pega. Mensajes y consignas hacia el anexo Capitán Llaver, donde quedó recluido, se han hecho parte de la vigilia que desde entonces inició el Partido Comunista, que no quedó conforme con la decisión del tribunal. ¡Justicia chilena! ¡Vergüenza nacional! ¿Cuáles son las razones para que una cautelar parece sentencia? ¿Cuál sería el peligro público que tiene de por medio la obligación de esta cautelar, que es prisión preventiva? Para revertir esa cautelar, la defensa de Jadue apeló porque a su juicio los antecedentes de la Fiscalía no justifican la existencia de los delitos. En uno de los argumentos del escrito al que accedió CNN Chile están sus vínculos familiares. Tiene una hija de 24 años con quien tiene gran cercanía y una madre de 80 años de edad que se mantiene con graves enfermedades tales como hipertensión arterial, diabetes, temblor esencial, trastorno de la marcha y uso de marcapaso, todas las que sin duda pueden empeorar con la privación de libertad de su hijo. Su madre no ha estado entre los asistentes a las 2 visitas semanales, donde comparecen hasta 5 personas por día, entre ellas su hija, su pareja, su jefa de gabinete y otras figuras ligadas al PC. Una enfermedad de un familiar no hace variar los antecedentes en términos si es o no peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, entendemos, cierto, que no debiese ser un argumento para efectos de modificar dicha medida cautelar. No está bajo la custodia de él y es feo. Y es malo que un hijo quiera utilizar a su madre, que está enferma, para quedar en libertad como una medida de presión a la Corte. Algo similar ocurrió con la exalcaldesa Katy Barriga, cuando en su formalización por fraude al fisco y falsificación de instrumento público pidió arresto domiciliario porque ejercía como cuidadora de su hijo. Un caso que ha observado la defensa por la comparación entre las cautelares de la ex jefa comunal y Jadue. Yo creo que la medida cautelar debió haber sido igual
La única diferencia entre ambos casos es que la exalcaldesa Barriga fue imputada por menos delitos que Daniel Jadwe. La apelación además se contrapone a la hipótesis del tribunal sobre el riesgo ante la libertad del alcalde en funciones. Si había peligro de reiteración delictual, dice el documento, bastaba con un arresto domiciliario y la prohibición de acercarse al municipio. Alguien dice los temas de los recursos. Daniel Jadwe tiene abiertas sus cuentas durante 3 años. Porque él no se le está acusando de apropiarse de recursos. Entonces, bueno, no sino es de cohecho, entonces ese no es el punto. A Jadwe se le investiga por supuestos delitos ligados a una mala administración de recursos como presidente de la Chifarp, a la vez que ejercía como alcalde, en una época donde la Fiscalía también apuntó a su precandidatura presidencial y su reelección en Recoleta. No existe ningún hecho concreto o indicio que evidencie que Daniel Jadwe hubiera obtenido algún beneficio económico o patrimonial, siendo claramente una presunción infundada del Ministerio Público que mi representado tendría un beneficio indirecto por ocultar el estado financiero de la asociación por sus campañas electorales. Pero sí está acreditado que el señor Jadwe pidió una donación, entre comillas, que fue el cohecho que se le acreditó. ¿Ya? Si no fue a parar a él, fue a parar a un tercero, y ese tercero es la sede del Partido Comunista. Eso está acreditado. Su abogado insiste en que Jadwe nunca tuvo conocimiento de esa donación y que tampoco autorizó la millonaria compra de insumos médicos a Best Quality. Ese y otros argumentos se expondrán en la Corte de Apelaciones, donde se buscará revertir la prisión preventiva. Luego de meses de especulación, la compañía Apple por fin reveló su estrategia en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué novedades trae? Lo revisamos en el informe de Cristian Soto. Leveraging the power of Apple Intelligence, you can create Genmoji on device right in the keyboard and match any moment perfectly. Just provide a description and you'll see your Genmoji appear right before your eyes, along with more options to choose from. Suppose you want a better image for your architectural history course. With Image Wand, you can circle your rough sketch using Apple Pencil to open up an image playground within your note. Image Wand uses on-device intelligence to analyze your sketch and words and creates an image for you. Son algunas de las opciones de Apple Intelligence, cuyo principal objetivo es servir como un asistente para todos los productos de la marca de la manzana. Se trata de una integración total de la inteligencia artificial, donde la IA ya no es solo una herramienta, sino parte de la experiencia del usuario. Apple ha tomado una acción mucho más orientada a los usuarios y a la masificación de la inteligencia artificial que otras de las grandes compañías. Dentro de los usos que tendrá Apple Intelligence, también estará la edición de fotografías, la redacción de correos, mensajes y la organización para fechas y eventos. A esto se le suma una actualización sustancial a Siri, asistente virtual que ya recibe más de 1,5 miles de millones de requerimientos al día y que ahora podrá utilizar el revolucionario ChatGPT para entregar aún más soluciones. Accesibilidad y usos de la inteligencia artificial que solo han aumentado en los últimos meses. Los videos que estás viendo ahora fueron generados por Kling, una aplicación de origen chino que utiliza IA para crear contenido de hasta 2 minutos en alta definición, una respuesta del gigante asiático a los desarrollos de Sora de OpenAI en Occidente. Hay un boom de aplicaciones de inteligencia artificial que hacen cada día más sencillo el acceso de personas comunes y corrientes a la inteligencia artificial, llamémosle generativa, o a los grandes modelos de lenguaje. Se ve que este tipo de aplicaciones van a poder transformar la industria del entretenimiento, del juego, donde va a ser muy fácil a partir de simples instrucciones generar videos de alta calidad. Hay imágenes que yo diría que fácilmente puedes utilizar en una película importante o una serie de televisión. ¿Por qué grabarías un plano general en una serie cuando podrías simplemente crear ese plano? Así lo define la estrella hollywoodense Ashton Kutcher, quien tuvo acceso a la plataforma de la empresa OpenAI y que asegura que estas nuevas opciones de video revolucionarán la industria del cine y la televisión. Hace poco más de un año veíamos videos como este, donde la distinción era clara. Ahora todo se vuelve más difícil de diferenciar entre lo que puede ser real o no. Hay que hacer una concientización del uso ético y adecuado de estas herramientas. Hay que educar a la población, hay que buscar la forma de entregar las herramientas a la población para que sepan discriminar respecto a un video real y uno falso.
Para acceder a Kling, los usuarios deben registrarse en su página web y esperar a ser aceptados dentro de su programa de pruebas, mientras que Apple Intelligence estará disponible para todos los usuarios de Apple con iOS 18 a partir de este invierno. Pasos agigantados que acercan la inteligencia artificial al público general. Ya, son las 9:48. Estamos junto a Alicia Contreras con todas las informaciones internacionales. Y obviamente empezamos en Europa, ¿no? Con las elecciones del Parlamento Europeo y todas las consecuencias políticas. Dejó muchas consecuencias. La principal, podríamos decir, es el avance de la ultraderecha en países como Francia, Alemania y Italia. La segunda gran conclusión es que pese a este avance de la ultraderecha, de todas formas, la centroderecha se mantiene como el principal partido en la Unión Europea. Tiene mayoría. Exacto, con Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Y en tercer lugar está el caso de Francia, que llamó a elecciones después de que la ultraderecha, el partido de Marine Le Pen, triunfara en este país. El presidente Emmanuel Macron disolvió el Parlamento, llamó a elecciones en una jugada que parece ser bien arriesgada, porque probablemente podría pasar, por ejemplo, que gane la ultraderecha y el primer ministro sea de otro signo político distinto al de Macron, en un régimen de cohabitación, que se le llama. Que no necesariamente sea en el fondo de la extrema... No necesariamente la extrema derecha, sino que muchos apuestan porque podría llegar a ser una especie de gran coalición, una cohabitación en la gran coalición al estilo Alemania. Exactamente. Veamos todos los detalles en la nota de Laura Soto. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. 2 años después de haber perdido el sillón presidencial contra Emmanuel Macron, la figura de la ultraderecha francesa volvía triunfante a los escenarios. Marine Le Pen tenía razones para celebrar. Su partido Agrupación Nacional se erigió como la primera fuerza política de su país en las elecciones europeas de la semana pasada, en las que los 27 países del bloque acudieron a las urnas para elegir la nueva conformación del Parlamento Europeo. Así, la formación ultraderechista superó por más de 15 puntos a la coalición oficialista, segunda en estos comicios. El impacto fue tal que el mandatario francés decidió disolver la Cámara Baja del Parlamento de su país y adelantar las elecciones legislativas. Esta decisión es seria, dura, pero es sobre todo un acto de confianza. El ascenso de los nacionalistas, de los demagogos, es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa, para el lugar de Francia en Europa y en el mundo. Un experimento como el de Pedro Sánchez en España que podría resultar en un éxito o un fracaso. De tener un mal resultado, Macron se enfrenta al riesgo de tener que optar por una cohabitación, un término que en Francia se conoce como la convivencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno de distinto signo político. El primer ministro es el líder del Parlamento y si Marine Le Pen saca la mayoría parlamentaria, el gobierno puede llegar a tener un primer ministro de extrema derecha y gobernaría en conjunto con Macron. Las cohabitaciones más famosas se dieron en la década del 80 y el 90, cuando François Mitterrand, socialista, ¿cierto?, compartió la presidencia siendo Jacques Chirac primer ministro. Este fenómeno ha ocurrido 3 veces en la Quinta República Francesa, la última de ellas entre 1997 y 2002. Queda por ver qué sucederá de aquí a estas elecciones que se desarrollarán en primera vuelta el próximo 30 de junio. Creo que tenemos una oportunidad histórica de permitir que el movimiento nacional vuelva a poner a Francia en el buen camino. Y para ello debemos ser capaces de reunir, de abrirnos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que son patriotas, que están claramente en desacuerdo con las políticas de Emmanuel Macron. El voto castigo también se hizo sentir en Alemania. Los socialdemócratas y los verdes, los principales partidos de la coalición de gobierno, quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente, con importantes bajas en relación a los comicios anteriores de 2019. Los demócratas cristianos se mantuvieron en primer lugar, seguidos del ultraderechista Alternativa para Alemania, que subió su apoyo. La gente castigó a la gestión de Olaf Scholz,
que claro, ha tenido el contexto de la guerra, los socialdemócratas habían regresado al poder en un contexto difícil, en un contexto donde ha aumentado el costo de la vida en Alemania, donde ha aumentado el gasto militar. Aún así, el canciller Olaf Scholz no ha optado hasta ahora por un adelanto electoral. El resultado de las elecciones ha sido malo para los tres partidos gobernantes. Nadie quiere seguir como si nada. Se trata de hacer nuestro trabajo y de paso prepararnos para que la aprobación siga creciendo y podamos someter los resultados de este trabajo a votación en las próximas elecciones generales. En términos generales, eso sí, la extrema derecha europea no obtuvo cambios significativos en cuanto a su representación en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, ubicado entre el centro y la centro-derecha, nuevamente fue la fuerza política que obtuvo más escaños en estos comicios. Esa es la formación que representa Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, que este año busca la reelección. Todavía hay una mayoría a favor de una Europa fuerte en el centro del espectro político. En otras palabras, el centro se ha mantenido. Pero también es cierto que los extremos en la izquierda y la derecha han ganado apoyo. Su mensaje se dirigió a las fuerzas del centro político, como los socialdemócratas, segundos en estas elecciones, y los liberales de Macron. Esto pese a haber coqueteado en su campaña con la extrema derecha de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Está por verse qué alianzas se conformarán entre los 720 eurodiputados para así definir los principales cargos políticos del bloque. Mónica, preparamos una gráfica para ver cómo quedó entonces dividido el Parlamento Europeo en estas elecciones donde los 27 países de la Unión Europea escogieron entonces a 720 eurodiputados. No sé si tenemos la gráfica ya, ahí está cargándose. Ya, son 720 escaños que tiene el Parlamento Europeo y acá ya lo decíamos. El grupo del Partido Popular Europeo, la centro-derecha, fue quien mantuvo la primera mayoría con 186 escaños. Acá entonces está el partido también de Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea y que probablemente va a lograr la reelección, que es lo que ella busca. En segundo lugar, entonces, está el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Esta es el grupo de centroizquierda, que tiene 135 escaños. Por ejemplo, acá está el partido de Pedro Sánchez. Y juntos suman la mayoría, entonces el centro se mantiene como la mayor fuerza en el Parlamento Europeo. Después le sigue el grupo Renew, que es donde está el partido de Emmanuel Macron, que es Renacimiento. Son en el fondo los liberales, y ahí tenemos en España CS, En Marcha de Macron en Francia y el FDP de Alemania, por ejemplo. Más bien un tinte liberal. Ursula von der Leyen ya hizo su mensaje para poder hacer una alianza con Renew y con los socialistas y demócratas. Ya después vienen entonces los grupos más de la derecha o la ultraderecha. Primero está el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que tiene 73 escaños. Y acá entonces está el partido, por ejemplo, de Marine Le Pen. Y después viene Vox, Hermanos de Italia, también. No, esa está en el grupo Identidad y Democracia. Ya aquí tú estás agrupando a todos los sectores de derecha más radical, claro, más extrema. Igual hay que tener ojo, porque, por ejemplo, Giorgia Meloni está a favor de apoyar a Ucrania, no así Marine Le Pen. Entonces tienen diferencias entre estos dos grupos. No, y además, por ejemplo, Marine Le Pen votó a favor no solo de legalizar, porque ya era legal, sino de constitucionalizar el aborto en la Constitución francesa. Marine Le Pen, algo que jamás votaría a favor Giorgia Meloni. Entonces hay que ver cómo se relacionan estos dos grupos, que al parecer en ciertas cosas son bastante distintos. Y un tercer grupo importante es los otros, los nuevos diputados electos que no pertenecen a un grupo político del Parlamento saliente. Porque acá está Alternativa para Alemania, que es este grupo de ultraderecha, acusado también de ser nazistas, tiene casos de corrupción, también de espionaje. Es bastante polémico este grupo, que de hecho era parte del grupo de Identidad y Democracia, donde estaba Giorgia Meloni, pero fueron expulsados. Pero también este es un grupo importante de la ultraderecha. Los que perdieron son los verdes y la izquierda, que bajan también sus escaños. Así queda entonces el Parlamento Europeo.
¿Pasamos al siguiente tema? Vamos al siguiente tema. Nos vamos a la guerra. Tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime. Sí. Atentos vamos a estar entonces. Ya, vamos a la guerra entre Israel y Hamás, que están pasando bastantes cosas este fin de semana por lo menos. Hoy día el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva resolución para solicitar un alto al fuego en la zona. Esto es una solicitud de Estados Unidos que planteó esta propuesta de acuerdo de alto al fuego que anunció Joe Biden hace algunas semanas, que dijo que propuso a Israel un acuerdo que tendría 3 fases para lograr el término de la guerra. Ahora, ellos dicen que es una propuesta de Israel, pero según las declaraciones de Netanyahu no estaría muy convencido de esta propuesta. Hoy día entonces el Consejo aprueba una resolución entonces para pedir este alto al fuego, y ya jamás dijo que ellos estarían a favor de esta propuesta. Y esto parece ser un desafío que tiene Estados Unidos, que se propuso entonces lograr el fin de la guerra porque faltan 5 meses para las elecciones presidenciales. Joe Biden, esta guerra en Gaza le está afectando negativamente las encuestas, y de hecho Antony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, está en una gira en Medio Oriente diplomática para lograr un alto al fuego. Ahora, también pasó algo muy importante el fin de semana. Israel rescató a 4 rehenes a salvo, en buenas condiciones, pero en esta operación murieron 270 palestinos en Gaza. Una masacre, dijeron, que ocurrió en el centro de Gaza. Y esto podría también tener repercusiones en un posible alto al fuego en la zona. También Benny Gantz, que es el principal adversario político de Benjamín Netanyahu, renunció al gabinete de guerra. Entonces Netanyahu también está sufriendo presiones tanto dentro del país como desde Occidente. Estaba buscando, y en su cuenta Antony Blinken justamente destaca la resolución del Consejo de Seguridad y su visita también en la zona. Hay que ver cómo deriva esto. Y terminamos en China, porque se está realizando una fiesta milenaria, la fiesta del Barco del Dragón en China. Qué bonito, ¿no? Increíble. Acá se realizan carreras de botes largos que están adornados con cabeza de dragón. Hacen estas carreras en esta fiesta que es Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, de hecho, hace 2000 años entonces. Y esto nació de una leyenda que acá un poeta murió, se ahogó en el río, y los aldeanos, para salvarlo, usaron sus botes, y así nacen estas carreras de bote de dragón. Qué bonito, muy bonito, precioso. Así es, con eso terminamos. ¿Qué te Buenísima parece? forma de terminar. Nos vamos con el dragón, Alicia. Y yo nos vamos a la pausa y regresamos con más. Don Rodrigo Herrera va a estar con todo el deporte al regreso aquí en CNN Prime. Termina con música, como siempre, pues, o como casi siempre, CNN Prime. Viene CNN Tiempo, y luego, como cada lunes, nos reencontramos en Aquí se debate. 4 senadores: Flores de la ADC, Bodanovich del PS, Rojo Edwards desde el Partido Social Cristiano y Luz Ebenspergues desde la UDI, debaten sobre los resultados de las primarias y las proyecciones, además, y las consecuencias políticas de aquello. Así es que no se lo pierdan. Y luego, Fernando Paulsen con Última Mirada. Lunes 10 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.